No es posible. No se puede salvar. No tiene sentido. Intentamos casi todo. La información conseguida desde otro planeta sobre la especie humana es suficiente para saber que sin dudas se trata de una especie muy interesante. Pero mírenlos, no son encantadores. Así van la zona. Conectando energía. Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335. Iniciar proceso de reanimación. Las cosas cambiaron estos últimos años. La gente está cambiando. Lentamente están cambiando. Es el momento de intentarlo. Tenemos que intentarlo. Conectando energía. Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335. Iniciar proceso de reanimación. En el capítulo anterior, los alienígenas obsesionados en salvar a la humanidad para cumplir su misión, profundizaron sus conocimientos acerca de la deuda externa. Así, aprendieron sobre los dos gobiernos menemistas, la convertibilidad y sus consecuencias, las privatizaciones y el endeudamiento para sostener la convertibilidad. Conocieron el gobierno de la alianza con Fernando de la Rúa a la cabeza y el blindaje financiero de Machinea. Y más tarde, la vuelta de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y el megacanje. Y sobre el final, hicieron otro intento de dar a conocer esta estafa, pero esta vez con un video subido a internet. Los marcianos seguirán intentando comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal modificar la historia para poder desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano, salvar a la humanidad y así cumplir su misión. El fin de la convertibilidad. Bueno, después de la caída de la convertibilidad, la situación se agravó tanto que casi estuvo al borde del colapso. La desocupación llegó al 22%. Hubo 19 millones de pobres, de los cuales 9 millones eran indigentes.
La industria seguía en caída libre, el sistema financiero estaba destruido. Y obviamente no les prestaban plata. No había más crédito interno ni externo. ¿Y el Fondo Monetario? Frente a tal catástrofe, al Fondo Monetario Internacional solo se le ocurría aplicar una cosa: ¡ajuste! El Estado estaba destruido y la soberanía nacional devastada, y el FMI solo presionaba para que la Argentina cumpliera con sus requerimientos: restringir el gasto público, derogar la ley de subversión económica. ¿Qué es la ley de subversión económica? Es una ley sancionada durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, que contemplaba la figura penal del vaciamiento de empresa realizado con ánimo de lucro o maliciosamente con riesgo para la economía nacional. En realidad, se trata de un mecanismo normal de defensa de la economía de un país que figura en muchas legislaciones. Sin esa ley, podían eludir la responsabilidad de la banca internacional y del FMI en el vaciamiento del sistema financiero argentino. Otro requerimiento del FMI era modificar la ley de quiebras para favorecer a los bancos, que los jueces no interroguen a los banqueros especializados en evasión de capitales y lavado de dinero, que se mantenga la ley de flexibilización laboral. ¿Qué es la flexibilización laboral? La flexibilización laboral consiste en la fijación de un modelo regulador flexible para el manejo de los derechos laborales en el interior de las empresas y organizaciones privadas. Pero eso perjudicaba a los trabajadores. Y beneficiaba a las empresas. Los trabajadores estaban desamparados frente a esta ley, pero el FMI insistía en que había que sostenerla. ¿Y qué pasó entonces? Después de devaluado el peso, las deudas en dólares aumentaron, medidas en pesos. Vino entonces la pesificación de las deudas, que estableció la igualdad de valor con el dólar, el 1 a 1, que se implementó como un subsidio, y era el Estado quien ponía la diferencia. Bueno, eso es una medida razonable. Para muchos seguramente les será imposible pagar de otro modo. Esa decisión era correcta para los pequeños y medianos deudores que se presupone que no tenían dólares en el exterior, pero no para los demás. Y ahí encontraron el agujero para meter la mano. Con un poco de presión de la banca y el FMI, el gobierno fue desligando a los grandes deudores de sus obligaciones, que casi con seguridad tenían dinero en dólares y a quienes era inmoral e innecesario subvencionar. Tenían dinero en dólares para pagar sus deudas, pero se engancharon con los otros para pagar menos. Así es, el resultado es elocuente. Los 80 principales grupos empresarios debían en los bancos locales 7.955 millones de dólares. Al pesificar 1 a 1 y a estar el dólar a 3,50, recibieron una subvención estatal de 19.887 millones de pesos. El derrumbe de la convertibilidad elevó la deuda pública de 144.453 en 2001 a 191.296 millones en 2004. Pero, ¿quiénes gobernaron durante ese tiempo? Tras la renuncia de la Rúa, asumió como presidente provisional Ramón Puerta. La Asamblea General formada por el Poder Legislativo nombró un nuevo presidente. Así, Adolfo Rodríguez Saá gobernó del 23 al 30 de diciembre de 2001, quien durante ese periodo decidió la suspensión de pagos de la deuda externa. Rodríguez Saá renunció 7 días después por falta de apoyo político de gobernadores y legisladores, y lo sucedió Eduardo Camaño. Eduardo Camaño conformó la asamblea que nombró al nuevo presidente, Eduardo Duhalde, quien implementó la especificación y los ajustes que venía exigiendo el FMI. ¿Y el pueblo no volvió a elegir presidente? Sí, se llamó a elecciones el 27 de abril de 2003 y el 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia de la nación el ganador de esa elección, Néstor Kirchner. ¿Y qué ocurrió económicamente durante el gobierno de Kirchner? La política económica del gobierno de Kirchner continuó manteniendo la devaluación de la moneda con una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del Producto Bruto Interno cercanas al 10%. Eso es muy bueno. Quiere decir que estaban vendiendo más. Y entre 2003 y 2007, las exportaciones argentinas aumentaron un 86%. Todos los grandes rubros participaron en diverso grado de esta evolución. Eso debe haber sido muy bueno para la gente. Naturalmente, los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. Pero, ¿qué fue lo que hizo que subieran las exportaciones? Se dio debido a algunos cambios en el ámbito nacional e internacional. En el plano nacional, la corrección de precios relativos que se dio a comienzos del 2002 dio lugar, en un primer momento,
a una reducción de las importaciones e impulsó, a continuación, el crecimiento sostenido de las exportaciones, al mismo tiempo que había un aumento en la demanda de consumo e inversión. En el ámbito internacional, las cuentas externas arrojaron un elevado superávit comercial. Esto quiere decir que la devaluación del peso hizo que fuese más caro importar productos del exterior y que los productos argentinos sean más competitivos con iguales productos que otros países, o sea, más baratos, lo que permitió que aumentaran las exportaciones. Así, en el ámbito internacional, las cuentas externas arrojaron un elevado superávit comercial, dado a que se comenzó a exportar más de lo que se importaba. En 2003, el excedente fue de 16.088 millones y en los años posteriores, 2004-2007, registró con oscilaciones un nivel promedio de 11.800 millones. Estos valores permitieron que la economía y el sector industrial, sobre todo, se expandieran en forma prolongada sin restricción externa. Otro elemento que tuvo participación fue el valor del tipo de cambio, que se mantuvo estable y con una paridad elevada desde el 2003 al 2007. Se refiere a tipo de cambio $1, 3 pesos. Es decir, el 3-1 les permitía ser competitivos porque podían producir a menor costo. Sí, aunque los críticos a la política económica del gobierno de Kirchner argumentaban que el alto crecimiento económico se debía más que nada a una tendencia mundial que a particularidades argentinas. Todo muy lindo, pero ¿qué pasaba con la deuda? Y con la crisis de diciembre de 2001, la Argentina había dejado de pagar la deuda externa, entró en default. Este default ha sido el más grande, por la cantidad de millones de dólares que involucraba de la historia financiera moderna e implica fundamentalmente la cesación de pagos de capital e intereses. Entonces, A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 191.296 millones de dólares. Durante el 2003, el gobierno de Néstor Kirchner negoció una reprogramación de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Salir del default era muy importante. ¿Y qué hacía el Fondo Monetario por entonces? El FMI reapareció, aunque muy deteriorado. Claro, ya no le creían por los resultados de sus desastrosas recetas. Aún así, volvieron para obtener dos objetivos: formular una estrategia hacia adelante para resolver los atrasos que quedan con los acreedores privados y continuar con las necesarias reformas estructurales. Ah, seguían con lo mismo. Correcto, querían que se haga el ajuste. Parece que no se habían enterado de que en ese momento había un superávit fiscal y comercial enorme. Eso ponía a la Argentina en una mejor posición. Claro, porque en los años previos no había superávit. Y lo más importante es que el superávit primario, que surgió como consecuencia del nuevo modelo, permitió comenzar a pagar parte de la deuda con recursos legítimos. claro, en lugar de pagar deuda, con más deuda. Su poder estaba bastante disminuido. El FMI está desprestigiado hasta en Estados Unidos. Es lógico, porque gracias a sus consejos, la Argentina y otros países en problemas se fueron al desastre. Correcto, y cuando se desvincularon de sus consejos, crecieron durante 6 años al 9%. La reestructuración de la deuda argentina sin la intervención del FMI le había asestado un fuerte golpe, porque evidenció que los países negociaban con los acreedores mucho mejor sin ellos. Claro, porque sus recetas le convienen a los acreedores, pero no a los países. ¿Y cómo siguió la cosa? El 15 de diciembre de 2005, el presidente Kirchner anunció que la Argentina pagaría antes de fin de año toda la deuda con el FMI, que llegaba a 9.810 millones de dólares. ¡Excelente! De esta forma, finalizaba medio siglo de dependencia con el FMI, que condicionó y degradó la política económica argentina. Se los sacaron de encima. El FMI dejaba de ser acreedor y no podía imponer condiciones en la política económica argentina. Terminó la época en la que los ministros de Economía viajaban a Washington para que les dictaran el plan económico. Y el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina en el Banco Central de la Argentina para controlar a la economía y sus dirigentes. Correcto, sin embargo, quedaban aún en default 81.800 millones de dólares en títulos en manos de acreedores privados. El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default. ¿Y en qué consistió? A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofreció nuevos bonos con una compensación adicional ligada al crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Y
qué resultados tuvo? El nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.500 millones de dólares. Eso es muy bueno. Sin duda, esos últimos años fueron un periodo de gran desendeudamiento. Hay que destacar que la deuda se mide en términos del PBI y que en 2002, luego de la especificación, la relación entre deuda y PBI llegó al 151% y para 2007 esa relación se redujo al 64%. Bueno, pareciera que las cosas empezaban a mejorar finalmente. Si bien las cosas parecen haber mejorado en este último tiempo, lo aprendido hasta acá nos indica que todo pudo haber empeorado más adelante. Se necesitarían reformas más profundas para no volver al mismo lugar. En principio, determinar a quienes les correspondía pagar la deuda. Lógicamente, porque fue el instrumento de enriquecimiento de varios grupos económicos y un medio para que el Fondo Monetario Internacional impusiera su política económica. Y no era justo que la población argentina en su conjunto cargara con ella. Además, si se pagaban intereses con fondos que podrían invertirse, eso afectaba el crecimiento. Si se pudiera volver a esos años, ¿qué se debería hacer? Tripulación. Según los libros analizados, lo lógico sería hacer una reforma fiscal que en lo sectorial ponga un impuesto al sector financiero, que fue el gran beneficiario de la deuda, y en lo personal, a los argentinos que tienen bienes en el exterior. Eso tiene mucho sentido para que paguen los que se beneficiaron. Correcto. Porque el sector financiero casi no pagaba impuestos. Podrían haberse establecido dos tributos. El primero que grave las ganancias financieras, o sea, la renta de los bonos y los depósitos a plazo, de acuerdo a un cálculo razonable, si fuera del 30%, generaría 5.100 millones de pesos anuales. Es decir, que pagaran impuestos los que tenían plata guardada o bonos y obtenían ganancia por eso. También debería cobrarse un impuesto que ya existe y que se evade casi en su totalidad, que es el referido a los bienes de los argentinos en el exterior. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Economía, en diciembre de 2004, esos activos ascendían a 126.855 millones de dólares. Además del impuesto normal, debería captarse una parte importante de las ganancias extraordinarias que tuvieron con la devaluación. Es una excelente idea. Con estos impuestos se puede generar una suma adicional a la recaudación que cubra los pagos anuales de la deuda o al menos una gran parte de ella. Sería una forma de revertir la estrategia habitual del establishment de evadir ganancias y socializar las pérdidas para que paguen los ciudadanos y el Estado. Estas medidas podrían ser completadas también por la creación de un nuevo prestamista de última instancia para los casos de iliquidez transitoria de los países. Por si alguno de los países llega a necesitar dinero efectivo. ¿Otro fondo monetario? No exactamente. Un fondo de reserva sudamericano o del Mercosur que se formaría con una parte de las reservas de los bancos centrales de los países integrantes que preste ese dinero sin imponer las condiciones que caracterizan al FMI. Claro, para ayudarlos cuando estén en problemas, pero sin destruirlos como hace el Fondo Monetario Internacional. Una excelente idea para ayudarse entre los países sudamericanos. Claro, porque no se trata solamente de identidades culturales, raciales, idiomáticas e históricas del pasado. Se trata de la necesidad de ganar un futuro. Para luchar en conjunto contra las maniobras de un comercio mundial organizado en perjuicio de ellos, para defender juntos sus recursos naturales y complementar sus economías. Sí, es lo que debieron haber hecho. No sabremos jamás si lo intentaron o no, si dio resultados, si finalmente no fue importante en el desenlace final. Lo que sí es seguro es que no parece fácil implementar esas soluciones, ¿no le parece? ¿Está muerto? Tenemos que tomar una decisión.
Coincido con el doctor. Es evidente que no estamos obteniendo ningún resultado positivo. Hemos aprendido muchísimo sobre esta especie. ¿Y de qué nos ha servido? Nuestra misión era hacer contacto con la especie humana, no aprender sobre ellos. Coincido. Las abducciones no han servido para nada. Y los intentos por dar a conocer esta descomunal estafa tampoco. Tiene que haber algo que podamos hacer. Tal vez debamos resignarnos a que no es posible cambiar el destino de la especie. Tiene que haber algo que no hayamos intentado. ¿Decirle todo al economista? ¿Contarle de nuestra misión? Es una buena idea. Si le contamos nuestra intención de salvar la especie, él tal vez sepa qué hacer. Creo que lo mejor va a ser dejar al economista. Está casi muerto. ¿Acaso usted tiene una idea mejor? Correcto. Vayamos ya mismo a despertarlo. Pero, ¿dónde está el humano? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Dónde está el economista? Quizás ya murió. Si murió, el cadáver debe estar por aquí. Tal vez se fue al cielo. Tienes razón, debe estar por aquí. ¡Computadora! ¿Dónde está el humano? ¿Qué fue lo que pasó mientras no estuvimos? Lo siento, pero aproveché el descanso para desfragmentar los discos. No tengo registro de lo ocurrido. ¡Maldición! Es muy probable. Computadora, mande sondas a través de la brecha espacio-temporal. Debe haber huido a su tiempo. Entendido. ¿Computadora? ¿Cuál es el resultado? Negativo. ¿Cómo que negativo? No pudimos alcanzar al economista del otro lado de la brecha. Puedo afirmar con un 99,67% de seguridad que el humano no se encuentra allí. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo puede ser que todo nos salga mal? Tal vez deberíamos ver el lado positivo. ¿Lado positivo? ¿Cuál es el lado positivo? Desde que llegamos a este maldito planeta todo salió mal. ¿Paciencia? A mí se me acabó la paciencia, doctor. Perdimos energía intentando salvar a una especie que no quiere ser salvada. Pero, ¿a dónde va? Abducimos curas, poderosos, economistas, grabamos un video para contarles la verdad, lo intentamos todo. ¿Pero qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Voy a hacer lo que debía haber hecho en un principio. Voy a apuntar los cañones a la brecha. Voy a apuntar los cañones a la brecha y voy a disparar una descarga lo suficientemente fuerte como para agrandar esa maldita brecha. Hasta que quede tan grande como para que pase la nave. Entonces sí, pasamos a través de ella y terminamos una maldita vez con esta misión. ¡Sí! ¡Maldita brecha! ¡Sí! ¡Lo hice! Computadora, ¿cuánto mide la brecha ahora? Su diámetro se extendió exactamente 43 centímetros más. Creo que hemos terminado aquí. Nuestra misión ha fracasado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Volver a nuestro planeta. ¿Volver a nuestro planeta? Computadora, ¿queda energía suficiente? Afortunadamente, queda la cantidad mínima de energía necesaria para regresar a nuestro planeta. Uf. Entonces volvamos a nuestro planeta y aceptemos con dignidad el castigo que nos espera. Computadora, calcule el recorrido y programe el sistema. Prepare las cápsulas de hibernación. ¿Pero qué es eso? Eso es el economista.
Computadora, localice la fuente de la señal y llévenos inmediatamente donde está el humano. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hace usted acá? Vine acá, al Museo de la Deuda Externa. Pensé que tal vez encontraría información útil. ¿Útil para qué? Sé que están tratando de salvar a la humanidad. No es posible. No se puede salvar. No tiene sentido. Intentamos casi todo. Entonces, ¿usted sabe de nuestra misión? Por eso me quedé. Por eso no me fui cuando pude. Tenemos que intentarlo, ahora que sabemos cómo va a terminar todo. Eso hicimos, pero no se puede. Parece como si no quisieran ser salvados. Pero tenemos que intentarlo. Las cosas cambiaron estos últimos años. La gente está cambiando. Lentamente están cambiando. Es el momento de intentarlo. Tenemos que intentarlo. Vale. Esto es terrible. Nuestra misión ha fracasado. No hemos podido hacer contacto como esperábamos con la especie humana. Esto es terrible. Está muerto. Tripulación, hay una posibilidad de revivir al humano. Es un procedimiento que funciona con vuestra especie. Probablemente funcione con la especie humana, ya que tiene una composición química muy similar. Si es introducido en una de las cápsulas de hibernación y se le aplica el rayo reanimador al máximo, es probable que reviva. No tenemos la suficiente energía para ese procedimiento. ¿Eso es cierto, computadora? Sí, tenemos esa energía disponible. Lo que no podríamos hacer después es volver. No tenemos energía para las dos cosas. Esto está terminado. Computadora, prepare los sistemas para volver. Esto es terrible. Está muerto. Está muerto. Y esto es tu culpa. Tu culpa, monstruo. Intenté salvarlo, pero terminaste matándolo. Vinimos aquí con una misión. Lo mataste. Venimos aquí a cumplir un objetivo. Pudiste haberlo dejado ir, pero lo paralizaste y lo reanimaste hasta que no pudo más y murió. ¡Maldito monstruo! Lo mataste a él. Ahora vas a matarme a mí. Vas a matarme. Computadora, lléveselo y encárguese de que no vuelva. Computadora, inicie los sistemas. Active la bitácora. Todo salió mal. ¡Qué desastre! Hermanos marcianos, las cosas no salieron como esperábamos. Hemos cometido algunos errores que no nos permitieron cumplir la misión. Y como nunca nos damos por vencidos, cambiamos la misión. Les informamos que nuestra nueva misión es salvar a la humanidad de este presente, hacerles saber lo que les está pasando, contarles sobre la deuda externa. Cuando llegue a ustedes este mensaje habrán pasado 50 años. Para ese momento ya habremos cumplido con nuestra misión y podrán enviar otro contingente para hacer contacto con la humanidad como es debido. Hasta siempre. Cambio y fuera. ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. Ahí está usted. Tenemos una nueva misión. Esta vez no podemos fallar. Tenemos que hacer que todos sepan lo que ocurre. Tenemos que hacer que hasta los chicos sepan de qué se trata la deuda externa. Podemos hacer una película para contar esta historia. Coincido. Una película animada, divertida, pero que cuente la historia de esta despiadada maniobra. Si voy a estar en esa película, quisiera tener más pelo y ser más delgado. Hecho. ¿Vamos? Vamos.
entraron? Así es, se fueron nomás. No podemos dejar esto así. Si estos 4 locos llegan a salirse con la suya, no habrá hecatombe nuclear y nuestra especie no evolucionará jamás. La verdad es que tienen muy pocas posibilidades, pero por las dudas, no podemos permitirlo. Exacto. Por eso mismo, nos ofrecimos para pasar por la brecha espacio-temporal y boicotear la misión de estos dementes. ¡Ay, qué orgullosa estará mi madre! Que su hijo 426 se convierta en un héroe. 426 de la tercera camada. Sí, claro. ¿Vamos? Claro. Oh, ¿y si nos va mal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen 2 cucarachas parlantes evolucionadas en el siglo XXI? Bueno, no sé. Algo se nos va a ocurrir. Seguramente. ¿Vamos? Vamos. Están tratando de salvar a la humanidad. No es posible. No se puede salvar. No tiene sentido. Intentamos casi todo. La información conseguida desde nuestro planeta sobre la especie humana es suficiente para saber que sin dudas se trata de una especie muy interesante. Pero mírenlo, no son encantadores. Las iranas son. Conectando energía. Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335. Iniciar proceso de reanimación. Las cosas cambiaron estos últimos años. La gente está cambiando. Lentamente están cambiando. Es el momento de intentarlo. Tenemos que intentarlo. Conectando energía. Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335.
Iniciar proceso de reanimación.